Muy bien. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas y vamos a, casi que podríamos decir, continuar un poco allí la predicación del domingo pasado. Este domingo sí que he traído notas y el Señor no me ha dicho nada. Bueno, sí que estuvimos viendo el domingo pasado que Jesús, todos los milagros que hizo, porque Él echó fuera demonios, limpió leprosos, sanó enfermos, resucitó muertos, y todo esto Jesús lo hizo como hombre. Uno dice, claro, es que esto lo hacía porque era Dios. Sí que era Dios Jesús, claro que sí, Dios hecho carne. Pero Jesús esto lo hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. Esto es bueno para nosotros, porque si Jesús hubiese hecho estos milagros como Dios, nosotros nunca podríamos haberlos hecho. Pero sin embargo, Él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, porque yo voy al Padre. Ese yo voy al Padre significa, enviaré el Espíritu que estuvo sobre mí y me capacitó para hacer estas obras. Yo lo enviaré sobre vosotros y haréis las obras que yo he hecho. Casi nos dan ganas de preguntarle, ¿cuál es el plan B, Señor? Bueno, eso es una broma, hay que ir adelante con toda la fuerza con este asunto. El Señor Jesús realizó su ministerio como hombre en el poder del Espíritu Santo. Y hermano mío, si en el Espíritu Santo no hay ministerio, ya lo siento, es así. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y mira que se hacen cosas. Supuestamente en el nombre del Señor, la actividad que hay en las iglesias, la de cosas que se hacen. Pero el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada, como digo muchas veces en el original, significa nada. O lo que es lo mismo, todo lo que hagáis sin mí quedará en nada. Sin el Espíritu Santo no hay ministerio que sea digno de llamarse por ese nombre. Jesús tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio. Lee tu Biblia, hay un encabezamiento allí donde dice, Jesús comienza su ministerio. Y dice Lucas que Jesús era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. O sea que hasta los 30 años lo que él hizo no fue ministrar. Estaba dedicado a arreglar sillas por allí y a hacer otro tipo de cosas. Estamos en Lucas capítulo 4. Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan y cuando salió del agua fue bautizado por el Espíritu Santo. Bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y dónde Jesús necesitaba ser bautizado por el Espíritu Santo? Yo creo que si Dios lo hizo así es porque lo necesitaba. No creo que ninguno de nosotros le pongamos pegas al Señor y cómo Él hace las cosas. Y si Él fue bautizado con el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio, como decíamos el domingo, ¿qué será de nosotros? ¿Cómo podemos ninguno de nosotros comenzar un ministerio en su nombre sin ser llenos del Espíritu Santo? Es un atrevimiento y casi es un acto de soberbia, si me lo permitís. Una vez que Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo, dice en este mismo Evangelio de Lucas, dice la palabra que el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. No sé si te diste cuenta de ese detalle, pero fue el Espíritu el que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, porque allí Jesús le iba a asestar a Satanás el primer golpe. Tremendo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 14, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es importante eso. No de cualquier manera, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Dice el 16 que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Mira, él entraba en la sinagoga, era su costumbre, de siempre. Seguramente algunas de las sinagogas a las que él asistía, no sé si valdría la pena cruzar la calle para entrar en ellas, pero a pesar de eso Jesús fue fiel toda su vida y asistió a la sinagoga. Se le dio el libro del profeta
Isaías, puesto que él se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar, yo más bien que halló, entendería aquí que él sabía muy bien dónde abría el libro y qué pasaje estaba buscando. Halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mira esa palabra, hermano mío, que la vamos a encontrar más adelante. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. No sé quién era allí el ministro. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Una escritura que está en el libro de Isaías, escrita muchos años atrás. Jesús la lee en una sencilla sinagoga y los deja a todos de mármol cuando les dice: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Estaba declarando Jesús ahí cosas grandes, estaba declarando que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el ungido del Espíritu Santo y que eso se cumplía delante de sus ojos. Claro, estos se quedaron atónitos, como diciendo: ¿qué es lo que está diciendo? Pero mira, nos llama la atención que el Señor Jesús dice que fue ungido por el Espíritu Santo, por cuanto me ungió para. El Espíritu Santo vino sobre Jesús para. Y el Espíritu Santo viene sobre ti para que des saltitos, que si viene a cuento también no pasa nada, o para que sientas ese calorcillo, estés contento, que también. Pero el Espíritu Santo viene sobre nosotros para un cometido, para una labor. Dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres no es suficiente solamente conocer unos versículos consoladores de la Escritura. Es necesario estar ungidos por el Espíritu Santo. Porque si no, permitirme un lenguaje un poco chabacanillo, si no nos van a tomar por unos palizas, por unos cansinos. Pero si tú estás dando una ayuda a una persona necesitada bajo la unción del Espíritu Santo, esa persona lo detecta, lo nota, lo recibe, está recibiendo algo de Dios. Es necesaria la unción del Espíritu Santo para eso. Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Hermano mío, hay mucho quebrantado de corazón. Dentro de nuestras iglesias, mucha persona quebrantada de corazón. Para pregonar libertad a los cautivos de Satanás, tanto en espíritu como en el cuerpo, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, tanto espiritualmente hablando como físicamente hablando, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Para eso bautizó el Espíritu Santo a Cristo, para hacer estas cosas. Y para eso necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo, para poder realizar estas mismas cosas de una forma real, con efectividad. Recuerdo en una boda que una persona que estaba por allí sentada en nuestra mesa dijo: sois unos profesionales. Eso me dolió. Y he luchado toda mi vida por no pasar nunca por un profesional. No somos profesionales de nada. Sí que es cierto que cuando tú ejercitas ciertas actividades, pues adquieres tablas, como se suele decir. Bueno, esto es lógico, esto es común. Pero eso no quiere decir que seamos profesionales. No somos profesionales, y muchísimo menos profesionales de la religión, que conocemos la Biblia y sabemos dar el versiculito de turno a su tiempo a esta persona, decir hermano tal, hermanito tal, como un auténtico profesional, como el médico que sabe si te tiene que recetar un paracetamol o una aspirina. Pero el Espíritu Santo no nos bautiza para eso, nos bautiza para ser personas reales. Cuando tú hablas a alguien, dices, no sé qué tiene pero creo que
me acuerdo ahora, creo que conté alguna vez en la iglesia, alguna serie que vi por allí, que estaba más o menos interesante, y vi que aquellos años, creo que 50 y tantos, cuando Billy Graham visitó Inglaterra y tuvo campañas de evangelismo en Inglaterra. Y la reina que ahora ya falta, lo invitó y tuvo una conversación con él. La reina había visto sus campañas por la televisión y cuando habló con Billy Graham le dijo, nosotros somos creyentes, Inglaterra está la iglesia anglicana, que muchas veces es un poco oficial, como pasa aquí con otras, pero la reina le dijo, lo que hemos visto en usted es que nos trae realidad. La forma en que él hablaba con realidad, era una persona auténtica, real, y traía la realidad de Cristo a las personas que les escuchaban. Para esto somos bautizados con el Espíritu Santo. Dice a poner en libertad a los oprimidos. Capítulo 10 de los Hechos, por favor, busca ese versículo. Y si tienes un boli por ahí o una tarjetita o algo, si aún no lo tienes marcado, que es muy posible que sí, marca ese versículo para siempre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el versículo 38. Pedro está hablando y dice, 10:38, dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes. Nos quedamos con eso. Jesús anduvo haciendo bienes, no males. Cuando vienen males a nuestra vida, nunca podemos decir con propiedad que vienen de parte de Dios o que vienen de parte de Jesús. Porque Jesús nunca anduvo haciendo males, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Mira, ahí encontramos otra vez esa palabra. Para poner en libertad a los oprimidos, y aquí dice sanando a todos los oprimidos, para eso hace falta ser ungido con el Espíritu Santo. ¿Oprimidos por quién? Por Dios. Tenemos una enfermedad, tenemos una dificultad, tenemos un problema. No me lo envió Dios para que yo aprenda cosas que de otra forma no puedo aprender. Desde luego que el Señor se vale de cosas adversas que vienen a nuestra vida para enseñarnos cosas que de otra forma no aprenderíamos. Eso es cierto, yo lo he vivido en mi vida. Pero no vienen directamente de Dios esas cosas, sino que se aprovecha de ellas. Y como decía bien José, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Las utiliza, pero dice aquí que Jesús estuvo haciendo bienes y sanando a todos, no a algunos, eso también es importante, a todos los oprimidos por el diablo. E hizo esto porque Dios estaba con él. Podemos volver a lo mismo y decir, ¿ves? Ahí está la escritura otra vez. Jesús hizo esto porque Dios estaba con él. ¿Sí? Es cierto. ¿Sabes que Dios está contigo? ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? Si no, búscalo, no pares, porque ya hemos dejado, yo creo que más que demostrado por la Escritura, que es algo totalmente necesario para el ministerio cristiano. Y si no, esperaremos en la ciudad de Jerusalén hasta que seamos investidos de poder de lo alto. Pero si tú has sido bautizado con el Espíritu Santo, sabes que el Espíritu Santo es Dios. Y Dios vive dentro de ti. Y si Jesucristo hacía estas cosas porque Dios estaba con él, Dios está contigo. Por medio del mismo Espíritu que estuvo en Jesús. Mira, yo entiendo que esto es como empezar a sacar, a veces, no tiene por qué ser necesariamente entre nosotros, muchos de vosotros podéis estar muy avanzados, pero esto a veces es como tratar de sacar algo de lo profundo de un pozo. Es que tirar y tirar hasta que consigues sacarlo a la superficie. Pues a veces en la iglesia pasa esto. Cuesta, estamos más acostumbrados a cosas más fáciles, más sencillas, contarnos un poco nuestra vida, nuestra doctrinilla, nuestras cosas, pero esto son cosas serias, son cosas profundas. Hermano mío, si yo estoy oprimido por el diablo, si yo tengo una enfermedad como la que he pasado, yo no quiero que se acerque a mí ningún... Bendito sea el nombre del Señor, esta boca, lo que cuesta sujetarla. Necesito a alguien que tenga poder del Espíritu Santo y que venga a darme ayuda. No necesito 10.000, porque no se trata del número.
Se trata de la calidad, se trata del que tiene el poder del Espíritu Santo. Yo no buscaría, no, tengo 10.000 personas orando por mí, pero eso no me sirve, necesito una persona llena del Espíritu Santo. Decía un pastor que tuvo, no sé si piedras en el riñón o algo así, y estuvo toda la noche clamando al Señor para que lo liberase. Y las piedras, el dolor, seguía allí. Dice, vino un muchacho, por la mañana saltó sobre mi cama y dijo, en el nombre de Jesucristo, diablo, sal fuera. Dice, me levanté de la cama liberado completamente, no había nada. Esto es lo que necesitamos cuando tenemos un problema. Y no palabras vacías, y no monsergas. Necesitamos la realidad, mi hermano. No estamos para perder el tiempo. Hay cuestiones que son más o menos llevaderas y bueno, podemos aguantar. Pero hay cuestiones que requieren, que son urgentes y requieren inmediatamente el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Está aquí mi hermana Cris, que está viviendo la misma circunstancia que yo viví este tiempo de atrás. Me parece una falta de respeto tan grande venir sobre su vida. Pongo por ejemplo, como me podía poner por ejemplo yo mismo, con cosas de segunda mano, anímate hermana, no sé qué tal. Por el amor de Jesucristo, tenemos que traer sobre su vida la realidad de Dios, porque ella necesita ser liberada de la opresión de Satanás. Porque la enfermedad viene siempre de Satanás, mi hermano, la enfermedad no es de Dios. Aquí dice que Jesús sanaba a todos los oprimidos por el diablo, oprimidos por el diablo, sanados por Jesús. Esto parece el barrio Sésamo, tenemos que empezar de nuevo para entender bien, porque hay gente que está en las iglesias diciendo que la enfermedad se la envió Dios. Pero ¿cómo podemos ser tan crueles con nuestro Señor? Yo no diría nunca que la enfermedad que yo tuve me la envió mi esposa, pero ¿cómo podría yo decir eso, tildarla de tirana, de cruel? Pero ¿cómo se puede decir eso de Dios? No. Dios sana tu enfermedad. Dios, el Señor dice, yo soy Jehová, tu sanador. Claro, el que oprime, el que trae la enfermedad, es el enemigo, es el diablo. Y nosotros hemos sido, o debemos ser, bautizados con el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no tenemos herramientas suficientes para vencer al diablo. Se ríe. Ahora, cuando el diablo ve a una persona llena del Espíritu Santo, decía muy bien Lidia, no es suficiente con proclamar. Hay que proclamar lo que se cree en el corazón. Porque si no el diablo lo nota, lo sabe y se ríe. El diablo, te aseguro que el diablo conoce la diferencia, mi hermano. Entonces necesitamos el Espíritu Santo sobre nosotros. Fue Cristo ungido para una misión y cada uno de nosotros somos ungidos para una misión. Mateo capítulo 4. Movemos la Biblia porque es tan buena cosa leerlo sobre la Escritura. En el capítulo 4 de Mateo, versículos 23 y 24, dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, mira, lo que él iba haciendo. Primero, enseñando. Es una cosa que hacemos, abrimos la Biblia y enseñamos. No nuestras teorías ni nuestras opiniones acerca de la palabra de Dios. Y es bueno que la iglesia sea como los de Berea, que examinan la Escritura para ver si es cierto lo que se les está diciendo. Jesús enseñaba, recorría Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando, es lo mismo, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solamente predicaba, no solamente enseñaba, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, como no, por toda Samaria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Esto es lo que Jesús hacía, no solamente predicaba, sino que traía en la mano también sanidad y liberación de todo tipo. Juan capítulo 14, versículo 12, es el versículo que hemos mencionado. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también porque yo voy al Padre. Mateo capítulo 10, que estamos aquí en el 4, capítulo 10 de Mateo, los versículos 7 y 8.
Dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Porque mira, el versículo 1, me he saltado este versículo 1, Mateo 10:1 dice que llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el 7 dice, y yendo, haced esto, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, y sanad enfermos. No solamente predicad, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego añade algo que sería para otro mensaje completo, de gracia recibisteis, dad de gracia, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pero les dice, haced estas cosas. Aquí se lo está encomendando a los 12. Hay otro pasaje que está en Lucas capítulo 10, poquito adelante, el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 1, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿Ves? Aquí ya no solamente son los 12 discípulos suyos, aquí ya eran 70. Digo esto porque hablaba antes Lidia de los cesacionistas y esta gente que trata de atribuir esto al pasado y de decir que solamente era para los 12. No, aquí son 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El versículo 9 dice, lo mismo les dice, sanad a los enfermos que haya en la casa y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y el versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Serpientes y escorpiones que son alimañas, tipo de las fuerzas de Satanás. Y el Señor dice, os doy autoridad. Mira, si a veces examinamos lo que hay en medio nuestro, uno se pregunta, ¿quién tiene autoridad sobre quién? Es para preguntárselo. El Señor dice que nos da autoridad a nosotros para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, que es palabra de Dios. El diablo quiere hacer que pasemos por sobre esto y vayamos a otra cosita más ligera. Pero esto es lo que Jesús dijo que debíamos hacer. Y os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada, y ahí la palabra nada ya sabéis lo que significa, nada os dañará. Parece que ha venido alguien con un platillo volante a traer cosas nuevas, pero esto es la palabra de Dios, esto es lo que la Biblia dice que debe ser la consecuencia del bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros. Nada os dañará. Ahora, la diferencia entre un momento de la vida de los discípulos, incluso de la misma vida de Cristo, aunque él era sin pecado y era santo, pero en cuanto al poder para el ministerio, la diferencia entre el antes y el después la hizo el bautismo en el Espíritu Santo. En los discípulos también. No nos vamos a parar mucho en eso, pero tú lees en la Escritura que antes de ser bautizados con Cristo andaban con Él, veían las cosas que hacía, tal, pero ellos estaban todavía en la carne, estaban todavía verdes, no tenían, por citar algo, después de la muerte y resurrección del Señor, dice que ellos estaban en un lugar con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Qué dice ahí que tenían ellos? Miedo. El miedo es algo muy feo, no sé si lo has experimentado alguna vez, pero el miedo te atenaza, el miedo te apoca, el miedo te hunde, el miedo es fe en Satanás. Es algo muy fuerte. Y estos, después de andar 3 años con Jesús y después de haberle visto resucitado, estaban encerrados allí con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Hay detalles como, por ejemplo, cuando estos 2 hermanos le dijeron a su madre, mamá, dile al maestro que allí luego en el reino de los cielos, que yo me siente a su derecha y mi hermano a su izquierda. Fíjate en lo que andaban, carnalmente, con bobadas de... A veces ocurre en las iglesias, cuando el Espíritu Santo falta, hay disensiones y hay peleas y hay problemas sobre miembros, sobre autoridades, sobre cargos. Ocurre eso.
Sin embargo, cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, al principio de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan fueron perseguidos, les atemorizaron, le metieron miedo los sumos sacerdotes, la gente gorda de entonces, la gente de peso, para que no hablasen en este nombre, los amenazaron y tal. Y ellos ya no tenían miedo. Ellos dijeron, juzgad vosotros si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Sin miedo ninguno. Y no callaron y siguieron predicando. ¿Qué había pasado allí? Te aseguro que la diferencia fue el bautismo en el Espíritu Santo. Y toda la fuerza que les faltaba antes del bautismo, si tú te fijas, la tenían después. Cuando saltaban allí sobre aquel pobre muchacho lunático para echar fuera al diablo y no pudieron, que le preguntaron a Jesús, ¿cuál era la razón? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, vuestra incredulidad. No les dijo, no, es que es la voluntad de Dios que este niño tenga. No dijo eso, dijo, es por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate y échate en el mar, y se echará. Y nada os será imposible. Palabra de Cristo. El que quiera rebatirla, que se las vea con él. Pero esto es lo que Jesús dijo. Sin embargo, estos que no tuvieron fuerza entre todos para echar fuera al diablo de ese muchacho, los encontramos después de Pentecostés ¿cómo? Bendito sea el nombre del Señor. Un poder. Se encuentran Juan y Pedro al cojo en la puerta de la Hermosa pidiendo limosna y dijo, no tenemos, mira, no llevamos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Se levantó un hombre que no había caminado en su vida. ¿Qué pasó allí? ¿Qué diferencia había entre... Eran los mismos que no habían podido echar fuera el demonio y estos que levantaban. ¿Qué hizo la diferencia? El bautismo en el Espíritu Santo. Jesús dijo, cosas mayores haréis. Fíjate, no solamente dijo, las cosas que yo hago las haréis también, sino aún mayores. Y tú dices, pero ¿quién puede hacer cosas mayores que las que hizo Cristo? El apóstol Juan dice, al final de su evangelio, que lo hemos mencionado también, que hizo Jesús muchas cosas que no están escritas en este libro. Tenemos que considerar eso. Digo esto porque seguramente ellos hicieron muchas cosas, casi que me cuesta un poco decir esto, mayores que las que hizo Cristo, pero que no están registradas ahí. Pero algunas están registradas, porque dice que la gente sacaba a los enfermos en camillas a la calle y los ponía ahí en la acera para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra los tocase y eran sanados. Eso no lo hizo Cristo. No estamos desmereciendo al Señor. Él mismo fue el que dijo, cosas mayores haréis. Dice que llevaban a los enfermos a un lugar lejano, a cualquier sitio, los paños que habían tocado el cuerpo de Pablo y los ponían sobre los enfermos y se sanaban. Esto no lo hizo Cristo. Cosas mayores. No nos va a engañar el Señor, ni nos va a mentir, ni corremos el peligro de ser soberbios en este asunto. Nos queda mucho que avanzar hacia arriba hasta llegar, por lo menos a empezar a cumplir, a tocar lo que el Señor dijo. La diferencia la hizo sin duda Pentecostés. El domingo pasado hablábamos un poco de Felipe en Samaria. Felipe ya no era ni de los 12 ni de los 70. Para los que quieran todavía limitar estos dones a los 12 o a los 70, Felipe no era de los 12 ni de los 70. Ni Esteban tampoco. Dice la Biblia que Dios hizo muchos milagros y maravillas por medio de Esteban. Y Felipe, ya vimos el domingo pasado en Samaria el avivamiento que tenía allí organizado, sanándose los paralíticos y este Felipe y este Esteban eran de los 7 que habían elegido para servir a las mesas. ¿Pero qué pasó con ellos? Que habían sido bautizados en el Espíritu Santo y con ese poder estaban realizando un ministerio potente. Encontramos a Pedro cuando le llaman porque Dorcas, menciono esto porque es que mira, como dice el salmista, nuestros padres nos han contado, nos han dicho, nos han hablado de tus obras. Hay una generación, hermano mío, que no ha visto estas obras. Nos contaron nuestros padres pentecostales de 1905, 1900, nos contaron, hemos oído de las obras de Dios. Hay una generación que no ha visto el poder de Dios. Y la Escritura nos enseña que debemos contar las obras de Dios.
Por eso toco estos puntos. Llaman a Pedro, que fuese en casa de Dorcas, una chiquita que había muerto, y se enteraron que Pedro andaba por allí cerca, le buscaron, le llevaron en casa de Dorcas. Mira, vamos a leer este pasaje porque hay otra palabra allí que quiero que nos quedemos con ella. Es el capítulo 9 de los Hechos. Sí que has traído tu Biblia. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 36 empezamos. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. La enfermedad en demasiadas ocasiones es la madre de la muerte. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Decíamos antes, hay cosas que son urgentes, mi hermano. Hay cosas que esto ya no era urgente, esto era ya desesperación. Esto desde el punto de vista humano era ya imposible. Esta chiquita había muerto. No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando. Esto es lo que se hacía. Incluso se pagaba a mujeres para que llorasen y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. El versículo 40 dice: entonces, sacando a todos, quédate bien con ese detalle, mi hermano. Lo primero que hizo Pedro no fue buscar cuanto más gente mejor para entrar a aquel cuarto para orar por Dorcas. Lo primero que hizo Pedro fue sacar fuera a todos. A las lloronas, que es lo que se llevaba. ¡Ay, con lo buena que era! Mira los vestiditos que hacía Pedro, fíjate. Como decía Dani, el Señor dice: pasa para adentro. Pedro decía: vete para afuera. Anda y date una vuelta, hermoso, como decía el otro. Vete fuera. Lo sacó fuera a todos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Esto fue hace 2000 años, pero aún se me pone la carne de gallina. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los echó fuera a todos. Nos quedamos con ese detalle y leemos en el Evangelio de Lucas otra vez. Evangelio de Marcos, perdón. Tenemos ahí el Evangelio de Marcos, que tenemos ese texto, capítulo 5. Leemos un pasaje allí. Marcos 5, a partir del versículo 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, como siempre. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: ¿qué harías tú, como dice mi esposa muchas veces, si tienes un problema serio en casa como tenía este hombre y te encontrases a Jesús en el camino? ¿Harías como él? ¿Te tirarías de rodillas y le clamarías: Señor, ven, Señor, ven? Pues Jesús está. Él está. No sé la razón a veces de por qué no hacemos lo mismo. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Había fe en este hombre, al menos hasta cierto punto en ese momento. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces viene este episodio de la mujer que tenía flujo de sangre, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía
de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Dice que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, qué importante es oír hablar de Jesús, si no, no tendremos nunca una base en la cual creer. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocar tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana del azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Siempre mencionamos que hay una diferencia grande entre apretar a Jesús y tocarle. Esto tiene un sentido espiritual. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Mira, ¿cómo debieron sonar estas palabras en los oídos de Jairo? Porque van dirigidas a Jairo. Tu hija ha muerto, también la delicadeza de válgame. Llegó allí, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Debió sonar eso como muy definitivo en los oídos de Jairo. Jairo por un momento pudo pensar, le tenía. Me costó encontrarle, no sabía bien por dónde andaba, era una urgencia, mi hija se moría, pero por fin encontré a Jesús y tenía a Jesús, pero ya no tengo tiempo. Porque esta señora que lleva 12 años con esta enfermedad podía haber esperado un cuartito de hora más, pero se ha tenido que meter y comerse mi tiempo y ya no tengo tiempo. Tengo a Jesús, pero no tengo tiempo. Pero el que tiene a Jesús tiene todo el tiempo. Porque Él dijo, yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio y el fin. Y aquello que sonó tan definitivo en los oídos de Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Jesús lo oyó. Qué importante es eso, cuando Jesús lo oye. Hay algunas veces esta frase en la Escritura donde dice, y lo oyó Jehová. Algunas veces te han faltado, te han insultado, Recuerda siempre estas palabras, y lo oyó Jehová. El Señor lo oye, deja que Él sea tu defensor. Mía es la venganza, dice el Señor, no te tome la justicia por tu mano, porque ten en cuenta que el Señor lo oye. Jesús lo oyó. ¿Dónde estamos? ¿Qué versículo estamos? 36, sí, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Hay que estar muy lleno del Espíritu Santo, saber muy bien el ministerio que uno tiene, tener una fe recia, segura. Sabemos que la fe es certeza, la fe es convicción. Y esto es lo que habitaba en plenitud en el corazón de Jesús, porque para atreverse a decirle a una persona cuya hija está muerta, no temas, ¿a qué parece una burla eso? Parece una burla. Si no viniese de los labios de Jesús, ¿tú te atreverías a decírselo a alguien esto? Sabes que su hija ha muerto y tú vas y le dices, no temas. ¿Pero cómo que no tema? ¡Se acabó! Pero Jesús dice, no temas, cree solamente. Mira, hermano, esto es importantísimo. Jesús nos dice que no temamos y que creamos en medio de una dificultad como esta, en medio de la muerte, en medio de la adversidad. No que creamos cuando ya estamos sanos, no que creamos cuando ya nuestro problema se ha solucionado. No, cuando la niña está aún muerta, dice que creamos
y que no temamos. Hermano mío, sé que esto para la mente natural es durísimo, pero yo siento, no puedo predicar otra cosa, porque siento que me estaría perdiendo el tiempo burlándome, porque es que necesitamos esto, porque es lo que Jesús enseña y lo que Él quiere. Que no temamos y que creamos cuando la situación está más que negra. En ese momento quiere que creamos. No cuando ya se solucionó. Qué fácil es creer cuando ya no hace falta la fe, porque ya lo estamos viendo. Pero Jesús nos pide que creamos en medio de la dificultad. Bueno, mío, lo siento, no sé cómo te las vas a ingeniar para encajar eso en tu espíritu y en tu corazón, pero esto es lo que necesitamos todos nosotros. Y fuera de ahí lo vamos a pasar regular, te lo aseguro. De verdad que sí. María, creo que, en fin, siempre me lío con estas dos hermanas, la dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Su hermano estaba muerto, de 4 días. Sí, Señor, yo creo que mi hermano vivirá, resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Como pasó con Jairo, ¿cómo que no tienes tiempo? Yo soy el tiempo. Cree, que crea. Te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo creo que a Jesús le debía en su tiempo también encontrar gente que de verdad creyera. Él creía. Cuando le oró al Padre, le dijo, Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. Aún no le había dado la orden a Lázaro de que saliese fuera, pero ya le estaba dando gracias al Padre porque sabía que es el Padre. Esto es fe. Y esto es lo que el Señor demanda de nosotros, porque con esto podemos ir adelante. Con esto tenemos un poder absoluto sobre las huestes de Satanás. Nada nos dañará. Pero con esto y con ninguna otra cosa. Si no, el diablo se ríe. Estábamos en que Jesús lo oyó y le dijo, no temas, cree solamente. Este también es un versículo para colocarlo aquí en el corazón y llevarle siempre con nosotros. Recuerdo que estaba en el hospital y bueno, había noticias y yo me acordaba de este versículo y digo, nadie tiene más interés en mi vida que el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús me dice, no temas, cree, esto es lo que voy a hacer a pie juntillas, sin moverme. No temer y creerle, bendito sea el nombre del Señor. Y no permitió que le siguiese nadie, dice. Aquí estamos ya también Jesús, que nos dijo, oye, ¿cuántos queréis venir a orar a casa de Jairo? No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando tengas, hermano mío, algo serio y algo urgente, no busques número. Piensa en algún hermano que tú sepas que es un hermano de fe y búscale y llévale contigo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, otra vez igual que con el tema de Dorcas, y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Dirías tú esto, mi hermano? La niña estaba muerta a todas luces. Y él llega allí y dice, ¿qué hacéis aquí armando alboroto y con toda esta lamentación? La niña no está muerta. Fíjate, dando una palabra antes de que nada hubiese sucedido. Gritaron cuando los muros de Jericó aún estaban en pie. Dando una palabra antes de que las cosas sucedan, antes. La fe es la convicción de lo que aún no se ve. No sé si ojalá y muchos de nosotros nos atreviésemos a dar esta palabra que dio Jesús. La niña no está muerta, sino duerme. Y dice el versículo 40 que se burlaban de él. Normal. Tiene a la niñita muerta, lavada, preparada allí en una habitación. Y aquí viene un buen hombre diciendo, no arméis este jaleo que estáis armando porque no tiene sentido. La niña no está muerta, sino que duerme. Consecuencia, se burlaban de él. ¿Estás tú, mi hermano, dispuesto a que se burlen de ti? ¿O prefieres pasar por una persona de mente equilibrada para tener la aprobación de los demás y decir, esto no son de estos locos, son sensatos, que yo los conozco? Sensatos.
Se burlaban de él. Y aquí encontramos otra vez que el Señor dice, o sea, la palabra dice, al final del versículo 40, a continuación, se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos. ¿Qué te parece eso, mi hermano? Echando fuera a todos. ¿Cómo vas a meter contigo a orar personas que no traen nada más que negativismo, nada más que incredulidad, nada más que oscuridad, que cuando has llegado allí te los has encontrado llorando y lamentando y armando allí polvareda? Pero ¿cómo vas a meter a uno de estos elementos, permitídmelo, a orar contigo por algo tan serio como una niña muerta? A veces no miramos estas cosas. El caso es religiosear. Venga, hermano, vamos, Pero ¿a quién estás cogiendo? Un pastor llevó con él 3 o 4 a orar por una persona que estaba muy enferma. Los de la casa le dijeron, nosotros no creemos en estas cosas. Y cuando usted suba y entre y vea a la chica, estará usted listo para marcharse a su casa. Bueno, él entró con los que llevaba con él y le pidió a uno de los hermanos que comenzase a orar. Y el hermano comenzó a orar por su marido, por sus hijos, para que el Señor los fortaleciese, pues ya la daba por muerta. Y este pastor estaba diciendo por dentro, Señor, que se calle, que se calle, que se calle. Claro, yo pienso, la culpa la tienes tú, pues llevar a este elemento a orar contigo. Que no cree, que es un religioso, que te ora y te suelta palabras y lo que quieras, pero no cree. Y pasó igual con el segundo. Pero él sí creía, y en el nombre del Señor dio la palabra y la muchacha se levantó. Aquí el Señor echó fuera a todos. Fíjate que esto no es algo como muy... Al Señor que le tenemos como tan bueno, Él, tan amable, y lo es. Pero ¿a ti te gustaría que tú estuvieses allí y fueses uno a los cuales Él dijo, vete para allá, vete fuera, iros para afuera todos? Señor, bueno, el Señor, tanto Jesús, vaya trato, no sé. Pero tenemos que ponernos en situación, porque esto fue lo que hizo. Los cogió y los echó fuera a todos. Porque no vale todo para estas situaciones. Toma al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Los que estaban con él, mi hermano. Tú tienes que saber siempre quiénes son los que están contigo. No de una forma física, sentados a tu lado, sino los que están de corazón, con una fe similar a la tuya. Esos son los que tú tienes que buscar y tomarlos para que las cosas funcionen. Lo demás es religiosear. ¡Qué majo el pastor! Vino al hospital a verme y vino también su mujer y creo que era su cuñado y 3 más y tal. ¡Qué majos! ¿Y? No, creo que estoy un poco peor. Entonces, ¿para qué vinieron estos? El asunto no es quedar como personas majas y amables. El tema es ser personas efectivas en el poder del Espíritu Santo. Que tengamos una seriedad en estas cosas. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, no me extraña. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se la diese de comer. Qué tremendo. No podemos llegar nunca, hermanos, al punto, al extremo donde no nos conmovamos al leer estas cosas. Porque podía ser tu hija. Son realidades tremendas. Le escuché a un pastor decir algo que me tocó el corazón, no está en la Escritura, no está escrito, pero él decía, yo creo que Jesús debió coger luego a la niña aparte y seguro que la dijo, cuánto me alegro que tu padre continuase creyendo en mí. Porque es necesaria nuestra fe. Hermano mío, Dios necesita nuestra fe. El diablo necesita nuestro temor, si no, no puede hacernos nada. Pero Dios necesita nuestra fe. Y uno puede pensar, no, Dios hará las cosas igual aunque no tengamos fe. Yo te digo, no, mi hermano. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y lo dice la palabra, no.
El Señor necesita nuestra fe. Allí iba una mujer que iba encorvada, caminaba encorvada. No sé el tiempo que llevaría, si no podía ver el cielo. Y dice que Jesús se encontró con ella y la sanó. Él dijo, esta hija de... Sí, un poco por encima. Esta hija de Israel no merece ser liberada de esta atadura, que es una atadura de Satanás, aunque sea día de reposo. Y la sanó. Pero yo siempre me pregunto, mi hermano, si Jesús no se hubiese encontrado con esa señora, a esa señora le hubiesen tenido que hacer un ataúd en forma de C, porque hubiese terminado así sus días. Y tú dices, ¿es posible? Con lo bueno que es Dios, ya se encargaría el Señor de sanarla de otra manera. No, necesita a Jesús o te necesita a ti, con fe, que te acerques en el nombre del Señor, en el poder del Espíritu Santo, para levantarla. Dios necesita nuestra fe. Y nosotros, para ejercitar nuestra fe, tenemos que estar dispuestos a que se rían de nosotros. Y tenemos que tener también el coraje espiritual de echar fuera a todos los religiosos, que es lo único que tienen, religión y ningún poder. Esto puede parecer de poco amigos, pero no estamos aquí para jugar a los amigos, estamos para ser efectivos en el nombre del Señor, que para eso nos bautizó con su Espíritu Santo. Han dado las dos ya, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, he vivido milagros del Señor en mi casa. No estoy hablando tampoco de cosas que no conozca. He vivido milagros en casa. Yo tengo un hijo que se llama David. ¿Cuántos tiene, mamá? ¿Cuántos tiene David? ¿Cuántos años? 38, cerca de los 40 ya. Cuando tenía 3 añitos, ¿alguno de vosotros tiene un niño o una niña con 3 añitos? ¿O por ahí de esta edad? 3 añitos tenía. Salió corriendo de la iglesia a un patio que había enfrente, pasó un auto y lo arrolló. Lo golpeó al niño en la cabeza contra el suelo. Salí corriendo por él, lo cogí en brazos. Él solo hacía un gemido. Le caían gotas de sangre por el oído, me caía encima del pantalón. Su madre entró rápidamente a la iglesia. Yo me lo llevé a Alcalá de Henares al hospital rápido, pero ella entró a la iglesia. Fíjate, la madre es la que más se agarra en un momento así al niño, mi niño, mi niño, mi niño. Ella fue donde sabía que estaba la solución para su niño, en el altar, en la presencia del Señor, a clamar a su Dios. Le dijo, mira, Padre, cuando yo tuve a este niño, yo lo presenté a ti, para que tú lo guardases todos los días de su vida. Esa fue su labor. Yo me lo llevé al hospital. Bueno, así para, como decís los de Venezuela, con mucha gracia, para hacer un poco más corto el cuento, más de 40. Has acabado la... Estoy tan emocionado que ni me doy cuenta ya de que si se me oye o no se me oye. Bueno, es el diablo que quiere que me calle. Pues tengo una hija que se llama Rebeca, que tiene 40 y algún años también. Y esto os lo he contado alguna vez. Cuando tenía 5 añitos, pensad en vuestros niños, los que tengáis un niño o una niña de 5 añitos. Pues, igual, cruzó una calle, la atropelló un auto enorme. La partió el fémur y, bueno, la llevamos al hospital. Estuvo en el hospital un mes o mes y medio. Le cuelgan la pierna, porque cuando se parte un hueso, pues los músculos tiran y
tiran de la pierna hasta que va a su sitio, luego allí la mantienen para que anude el hueso y tal. Bueno, esta gente se descuidó, tiraron de la pierna más de la cuenta, de manera que anudó el hueso y la pierna rota, que siempre tiende a quedar un poquito más corta, le quedó 2,5 centímetros más larga que la sana. Y así se quedó. Me decían que a lo mejor cuando creciese se subsanaba solo eso. Digo, sí, yo ya lo he visto, que los chicos cuando crecen se le curan estas cosas. Tontería, ¿no? O la puedes operar y cortar al hueso para que le quede... 5 añitos tenía. Cuando tenía 15, 10 años más tarde, en un retiro en Carrión de los Condes, lo he contado muchas veces. El retiro estaba terminado ya para marchar a casa y el pastor dijo que si alguien quería oración por cualquier causa, tal. Y la niña vino a pedir oración. Su hermano Daniel estaba con ella. Oraron por la niña, de pronto la pierna empezó a temblar. Y salió fuera al pasillo, se descalzó y se dio cuenta que la cadera estaba recta. Ella siempre llevaba 2,5 centímetros en la bota para equilibrar, porque era mucho. Y cuando se descalzó y vio que aquello estaba en orden, la cadera estaba correcta, comenzó a gritar. Gritos allí fuera. Y su hermano vino y le dijo al pastor, el Señor ha sanado a mi hermana. Os voy a robar 5 minutos, pero os voy a invitar en esta mañana, uno por uno, a que toquéis un milagro. Os lo pasáis uno a otro, por favor. Quiero que toquéis un milagro. Esos son los 2,5 centímetros que tenía una pierna más larga o más corta, como queramos decir, que la otra. Eso se lo tuvimos que poner en el zapato durante 10 años, hasta que ese día en que el Señor la sanó, y tuvimos que quitar eso porque ya sobraba. Las piernas estaban igual. La llevamos aquí al Hospital Divino Valles, le hicieron radiografías y el médico estaba el hombre, porque había radiografías de Aranda donde se veía que efectivamente ahí había una diferencia y no se notaba ni el nudo del hueso que generalmente queda. Estáis tocando un milagro, estáis tocando un milagro, bendito sea el nombre del Señor. Y el médico vio aquello y me dijo, mire, porque usted y yo sabemos que aquí ha habido una rotura, si no, ¿quién lo diría? Porque prácticamente ni se notaba allí nada. Le dije, deme usted la radiografía. Me dijo, no, esto no lo podemos dar. Lo guardamos porque son casos muy raros y los estudiamos. ¿Por dónde anda el alza? Es un milagro, pero no se lo puede quedar nadie. Ese milagro es para mí. No me dio la radiografía, pero yo quería llevar la radiografía a la iglesia y mostrar la maravilla que el Señor había hecho con mi hija. ¿Sabes? Lo he contado también que estuve una semana entera llorando. No podía parar de llorar. Llorar y llorar y llorar. Y iba al trabajo y las clientes entraban y me veían llorando. Y nos pensarían, pues este hombre se le habrá muerto a alguien, le habrá pasado algo. No podía parar de llorar una semana entera llorando. No me quedaban lágrimas para llorar. Recuerdo que le llamé a mi madre para contárselo y me quedé colgado al teléfono y no podía hablar. Llorando y llorando y llorando. Quise llevarla. Dani lo conoce de primera mano, él estaba allí. No sé por qué, no siempre y no todos, pero a veces tendemos a exagerar un poquitín los testimonios que damos acerca de los milagros del Señor. Él estaba allí. Él sabe que es ciertísimo todo lo que digo. Pues no me puede llevar la radiografía. Pero luego en la iglesia me dijeron, bueno, yo no creo que el Señor haga esas cosas hoy en día. Y dije, era un buen hombre este. Yo le dije, creo que tenemos un Dios distinto. Tú tienes un Dios que no hace nada y yo tengo un Dios que hace milagros. Bueno, en fin, ahí se quedó la cosa. Digo esto porque, como leíamos antes,
Nuestros padres nos han dicho, nos han contado. Y es bueno contar las cosas que el Señor hace, porque hay una generación que no conoce estas cosas. Y tenemos que volver a despertar la fe. Porque la fe, mi hermano, es por el oír estas cosas. Pero hablamos de Dorcas y hablamos de la hija de Jairo. Pero yo tuve una hija también, no estaba muerta, pero fíjate tú lo que acabas de tocar. El Señor lo sanó en un momento y ahí está todavía. Más guapa que un San Luis. Eso es como un monumento a la gloria y el poder de Dios nuestro Señor. Entonces estas cosas debemos contarlas para que nuestra fe crezca, porque hoy ya no voy a tomar más tiempo, pero lo más normal es que muy a menudo en la iglesia pidamos, como se hizo el domingo pasado, salir por oración, por lo que sea. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solamente la debilidad está de nuestra parte cuando no tomamos en cuenta a Dios y su poder, pero Él es el mismo. Entonces haremos eso, porque para eso hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, para este tipo de cosas. Bueno, me cuesta parar, pero lo tengo que dejar aquí porque el pollo lo vamos a encontrar como un murciélago. Entonces, vamos a tener que dejarlo aquí. Vamos a ponernos en pie. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos las gracias, sí, Señor. Sí, Señor, a ti la gloria. La gloria es tuya, sí, Señor. La gloria es tuya, sí, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, gracias porque eres el mismo ayer, hoy, por siempre. Gracias porque nada está perdido contigo, absolutamente nada está perdido contigo, Señor. Nada, siempre podemos venir a ti, Señor, a tu presencia, tocar tu manto y llevarnos.